Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy te presento este chal. Vas a ver que es muy fácil de realizar. En realidad es un patrón que va siguiendo unas filas que se repiten constantemente, con lo cual si aprendes a hacer las primeras filas del chal vas a saber hacer el chal completo. Le he llamado chal Keops porque el punto me recuerda a las pirámides de Egipto. Ya lo verás cuando lo trabajemos, que va haciendo como unas pirámides. Es un chal que he realizado en un color oro viejo. Ahora te mostraré los hilos con los que lo he realizado. Como ves, se va repitiendo constantemente el patrón y entonces yo lo he decorado en la parte de abajo con unos abalorios. Pero ya de por sí el punto es bastante vistoso y ya de por sí decorativo. Mi chal mide 1,20 m de largo aproximadamente, perdona, 1,60 m de largo aproximadamente y unos 35 centímetros de alto. Tú puedes hacerlo tan largo como quieras, tan ancho como quieras. Yo te voy a dar lo que es el punto de partida, es decir, las cadenas con las que tenemos que partir para hacer un chal de 1,60 m. Pero evidentemente también te voy a decir qué múltiplo necesitamos si quieres variar ese largo en cualquier momento. Bien, por lo demás es un patrón que ya vas a ver que es todo el rato ir repitiendo y que, como ves, tiene este punto de aquí que es como una pirámide, por eso le he llamado chal Keops. El hilo es un hilo súper bonito en color oro viejo. Y ves aquí en la parte de final del remate lo que he colocado es, como esto acaba en forma ondulada, yo para darle un toque un poquito diferente le he ido colocando en cada remate final estas cuentas que en realidad forman parte de una pasamanería, ahora te la enseñaré. En cada remate final he ido colocando estas cuentas de cristal. Le dan un toque étnico y también un toque elegante. A mí me gusta darle un toque especial a los tejidos, bien sea con botones, con abalorios, con pasamanerías. Le da un extra añadido, ¿vale? Los puedes hacer tú también, con cuentas de cristal, con perlitas, echar un poquito de imaginación si no tienes la misma pasamanería. Entonces, bueno, esto de aquí a mí yo lo he hecho de unos 35 centímetros de altura y para ello he necesitado, mira, he trabajado con este hilo Filo di by Silf, que es un hilo italiano de unos 50 gramos, mide, o sea, es de 50 gramos cada ovillo. Yo he utilizado más o menos unos 5. 5 por 5, 25. Yo te recomendaría que compraras unos 300-350 gramos para hacer el chal, porque no son lo mismo 50 gramos de un hilo que de otro. Entonces yo he usado sobre unos 300 gramos, 300-350 y aguja del 4. Entonces la pasamanería que yo he usado es esta, que la verdad es que la iba a poner toda junta, pero al final lo que he hecho es recortarla y la he ido cosiendo en el extremo. Pero como te digo, puedes hacerla tú como más te apetezca. Vamos con el paso a Este paso. chal os lo he mostrado por Instagram y bueno, si todavía no me sigues por Instagram me puedes encontrar como Querer es Tejer. Allí es donde os voy compartiendo un poco los trabajos que voy realizando y así también, si vosotros hacéis algún trabajo del canal, me lo podéis mostrar. Así que te espero en Instagram, también me puedes encontrar en Facebook. Gracias por la visita, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenida, vamos allá. Para realizar este chal vamos a tener que hacer una cadena múltiplo de 12 más 3. En mi caso he hecho 303 cadenas. 300 es un múltiplo de 12. 12 por 25 son 300. Es decir, he hecho 25 veces 12 cadenas, 300 cadenas. Y luego le he añadido 3. Con lo cual, si tú quieres hacerlo igual de grande que el mío, deberás hacer 303 cadenas. Si lo quieres hacer más largo o más corto, deberás hacer múltiplos de 12, 12, 12, 12, tan largo como tú lo quieras, y cuando tengas el largo, añadir 3 cadenas adicionales. En este caso, he hecho 48 cadenas, que serían 4 veces 12, 12, 12, 12 y 12, para que veas un poco cómo se elabora el chal. Son 48 cadenas. Una vez tengo mi múltiplo de 12, añado 3 cadenas más. 1, 2 y 3, ¿vale? Así que si quieres hacer el chal igual de grande que yo, 303 cadenas. Si lo quieres variar, múltiplo de 12 más 3. La primera fila es muy sencilla. Vamos a levantar un punto cadena adicional, nos vamos a ir a trabajar al segundo punto desde la aguja y vamos a hacer simplemente una fila de puntos bajos. Es decir, inserto la aguja, cojo hilo y hago un punto bajo hasta que llego al final del múltiplo que yo tenga. En mi caso, 303 cadenas para el chal, pues hice 303 puntos bajos. Por aquí llego a mi último punto bajo.
he hecho simplemente toda la fila en puntos bajos. Aquí es una muestra cortita, pero tú tendrás muchos más puntos para hacer el chal. Para continuar, vamos a levantar un punto cadena de altura, vamos a girar la labor y ahora vamos a trabajar. Todo el trabajo siempre vamos a trabajar en la hebra trasera. Aquí tenemos la espiguita que se forma del punto bajo, tenemos las dos hebras, nos vamos al segundo punto, este es el punto cadena que hemos levantado. En el segundo punto vamos a coger solo esta hebra de detrás y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Fíjate que solo tomo la hebra de detrás. A continuación vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Después de hacer las 6 cadenitas vamos a saltar 3 puntos en la base. 1, 2 y 3. Nos vamos a ir al cuarto punto y vamos a coger solo la hebra de detrás. Para ello hacemos lazada doble, como si fuéramos a hacer un punto alto doble. Entramos en esa hebra de detrás, de las dos la de detrás, y hacemos, mira, tengo 4 en la aguja, paso solamente por 2 y dejo aquí 3. ¿Sí? Vuelvo a coger hilo, me voy al siguiente punto, entro, paso solo por 2 y dejo suspendido este punto aquí y vuelvo a tomar lazada y me voy al tercer punto consecutivo, entro como si hiciera un punto alto, pero solo paso por 2. Aquí me quedará algo así. Ahora tengo que coger el hilo y atravesar las 3 hebras de los 3 puntos altos incompletos que he hecho, y ahora cogiendo hilo me quedan aquí 3 hebritas, voy a hacer un punto alto, paso por 2 y por 2, y así fíjate ya se ha formado una pirámide. Una vez hemos formado este triángulo, luego lo volveremos a repetir para que lo veas más veces, ¿eh? Ahora vamos a hacer un punto avalorio rodeando este punto alto que hemos hecho aquí. Tomamos lazada, venimos a la derecha de este punto alto, cogemos el hilo y lo pasamos. Nuevamente, cogemos hilo, venimos a la derecha, pasamos 2 veces, 3 veces y 4 veces. Ahora cogemos hilo y atravesamos por todas. Ya nos ha quedado aquí la pirámide con su bolita en la parte superior. Volvemos a hacer 6 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos volvemos a saltar 3 puntos en la base. 1, 2, 3. En los siguientes 3 consecutivos ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, siempre tomando la hebra de detrás. 1, 2 y 3 puntos bajos. Bien. Este es el patrón por ahora, es lo que vamos a tener que ir haciendo todo el rato, así que vamos a volver a repetirlo, porque es repetir, esta fila es todo el rato repetir lo mismo. Volvemos a estar como si estuviéramos aquí, volvemos a hacer 6 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos lazada doble. Saltamos 3 puntos en la base y en el cuarto, tomando la hebra de detrás, entramos como si hiciéramos un punto alto, pero pasamos solo por 2. Nuevamente tomamos lazada, en el siguiente punto tomando la hebra de detrás, pasamos por 2. Y esto lo hacemos 3 veces. 3. Ahora aquí tenemos 3 hebras que corresponden a los 3 puntos altos, que ahora vamos a cerrar juntos, pasamos por los 3 y ahí formamos la pirámide. Y ahora tenemos 3 hebras más que vamos a formar un punto alto, es decir, pasamos por 2 y por 2. Y ahora un punto avalorio rodeando ese punto alto. 1, 2, 3, 4 veces. Una vez los tengo todos, paso por todos y vuelvo a repetir 6 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto 3 puntos en la base, 1, 2, 3 y en los siguientes 3 consecutivos y siempre tomando la hebra de detrás hago 3 puntos bajos. ¿Vale? Así es como es esta fila y la vamos a ir repitiendo. En este caso es una muestra pequeña, pero tú tendrás un chal mucho más largo. Aquí en la muestra lo único que he ido haciendo es repetir ese mismo proceso y cuando llego al final he hecho mi último punto pirámide con mi punto piña, 6 cadenas, te quedará así, saltarás 3 y te quedarán 3 puntos al final. Coges por la hebra de detrás y haces tus 3 últimos puntos bajos, siempre en la hebra de detrás.
1, 2 y 3. Listo. Así es como se realiza la primera fila, no, bueno, la primera es la de puntos bajos, la primera fila en realidad de lo que es el dibujo del chal. La siguiente fila es toda de puntos bajos. Levantamos un punto cadena, giramos la labor y siempre trabajando en la hebra de detrás, empezando en el segundo punto desde la aguja, vamos a ir tomando la hebra de detrás y vamos a ir haciendo toda la fila a puntos bajos. Cuando llegas a la cadena, pues vas tomando cada uno de los puntos de la cadena, haciendo puntos bajos. Cuando llegas aquí encima ves que tienes los puntos, se ven muy claramente y muy fácilmente. Pues ahí vas haciendo tus puntos bajos. Y así vas trabajando toda la fila, simplemente puntos bajos tomando todo el rato la hebra de detrás hasta que llegues al final. Aquí ya se te forma, ¿ves? La estructura más gordita en la parte superior del trabajo. Mira, así he venido trabajando, ¿ves? Toda la fila de punto bajo, donde tenía las cadenas hecho puntos bajos y en cada uno de los puntos de la base también puntos bajos, siempre tomando la hebra de detrás para que se nos forme el relieve tan bonito que se forma en el chal. Bien, ahora este punto consiste en ir intercalando este punto, ahora lo haremos aquí, la pirámide la haremos aquí y aquí haremos los puntos bajos, es decir, es lo mismo pero cambiando la dinámica. Vamos a empezar. Para seguir vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, que es como si fuera un punto alto triple. Bien, entonces, cuando tú ya has terminado esta fila de puntos bajos, vas a empezar donde tenías, ves que aquí empezamos con 3 puntos bajos, pues aquí donde estaban los puntos bajos, en esta fila siguiente, después de hacer esta fila de puntos bajos, aquí donde tenías los puntos bajos, vamos a hacer el punto pirámide. Primero levantamos 5 cadenas, ahora tomamos lazada doble, nos vamos al primer punto y hacemos lo mismo que hicimos la otra vez, pasar por 2, lazada, vamos al siguiente punto tomando la hebra de detrás, pasamos por 2, lazada, siguiente punto, siempre 3 veces, lo mismo. Aquí tenemos los 5 puntos, 3 corresponden a los 3 puntos altos que ahora cerramos juntos y ahora nos quedan 3 puntos en la aguja que son el punto alto. Es lo mismo que hicimos aquí, pero ahora lo estamos haciendo aquí y haciendo 5 cadenas de subida. Entonces ahora hacemos nuestro punto avalorio, 1, 2, 3 y 4, rodeando el punto alto, atravesamos todos los puntos a la vez así y seguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, lo mismo, 6 cadenitas. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Aquí nos encontramos el punto de pirámide con avalorio. Nos vamos justo encima y ahí tenemos los 3 puntos. Pues donde en la vuelta anterior hicimos los puntos de avalorio, hacemos 3 puntos bajos encima. 1, tomando la hebra de detrás, 2 y 3. Ya lo hemos intercalado. Tenemos el punto piramidal aquí y aquí puntos bajos. Y seguimos de la misma manera, es decir, 6 puntos cadena, 1, 2, 3. Entonces nuevamente cogemos lazada doble y aquí donde están, ¿ves? Los puntos bajos, giras un poquito y ahí tienes 3 puntos. Aquí tenías en esta fila puntos bajos, pues aquí al contrario, lazada doble y hacemos el punto piramidal, es decir, 3 puntos altos, uno en cada punto consecutivo que no cerramos, es decir, solo pasamos por 2. Así, pasamos por 2 y ahora pasamos por los 3 que forman el punto pirámide y ahora con los 3 que nos quedan hacemos un punto alto, pasamos por 2 y por 2, un punto alto. Estamos repitiendo el proceder y ahora nuestro punto avalorio en la parte superior del punto alto que hemos formado último. Pasamos todas juntas y nuevamente 6 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos cadena
y ves que nos encontramos al contrario. Aquí tenemos un punto pirámide con avalorio, nos vamos encima, fíjate ahí, encima, en esos 3 puntos y tomando la hebra de detrás hacemos nuestros 3 puntos bajos. Es lo mismo que la fila de dibujo anterior, pero estamos cambiando. Donde tenemos los puntos bajos hacemos el punto pirámide con avalorio, y donde teníamos aquí en esta fila de dibujo un punto pirámide con avalorio hacemos los puntos bajos, y de esta forma es como se nos intercala el trabajo. Vamos a ir trabajando así hasta el final. Así, fíjate, he ido haciendo todo el rato lo mismo, intercalando al contrario de la fila anterior, y cuando llegues al final, aquí es una muestra pequeña pero tú tendrás bastantes más, harás como siempre 6 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora fíjate, aquí tenemos los 3 puntos bajos, por tanto vamos a acabar con nuestro punto pirámide. Nos vamos al primer punto de los 3 últimos y hacemos nuestro punto pirámide, 1, 2, 3 puntos altos que pasamos por 2 y ahora pasamos por 3 y ahora pasamos por el punto alto. Formando el vértice, hacemos nuestro punto avalorio. Y para cerrar, ¿te acuerdas que empezamos con 5 cadenas, que eran como un punto alto triple? Pues ahora vamos a hacer un punto alto triple. Pasamos 3 veces la aguja. Nos vamos al remate final aquí en el borde, ahí, y hacemos un punto alto triple, es decir, pasar por 2, por 2, por 2 y por 2. De esta manera nos queda el margen igual que empezamos, con un margen de 5 puntos, y aquí lo hemos realizado con el punto alto triple. La siguiente fila vuelve a ser igual que esta, que se repite. Es decir, levantamos un punto cadena y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, tomando siempre la hebra de detrás. Este es el patrón del chal, lo hemos acabado. Bien, ahora verás que es todo el rato repetir. En esta fila lo único que vamos a hacer es volver a repetir esta fila de aquí, es decir, una fila de puntos bajos. Recuerda que vamos tomando solo la hebra de detrás para que se nos forme el contraste este así, tan bonito. Bien, siempre las hebras de detrás, y en el caso de la cadena, pues en la cadena. Una fila de puntos bajos. Así ya va formándose el grosor un poquito más formado. Cuando llegas aquí al final, igual vas haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos por la hebra de detrás, y hacemos el último punto bajo en la cadenita de subida, es decir, en los 5 puntos que formaban este punto alto triple. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es repetir esta fila de aquí. Vamos a levantar, vamos a girar así, un punto cadena, y ¿qué nos encontramos aquí? Que la fila anterior del dibujo fue una fila, o sea, un dibujo de pirámide con avalorio, por tanto, ¿qué nos tocará? Al contrario. Nos vamos al segundo punto después de hacer un punto cadena y vamos a hacer 3 puntos bajos tomando la hebra de detrás. 1, 2 y 3. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo esta fila de aquí. Y esto es el patrón. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, vamos a hacer las 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, y aquí que nos encontramos puntos bajos, por tanto vamos a hacer el punto piramidal. Tomamos lazada doble, nos vamos aquí encima a los puntos bajos y formamos nuestro punto piramidal. 1, 2, 3. Pasamos por los 3, ahora hacemos nuestro punto alto y aquí haríamos nuestro punto avalorio. Pasamos por todas, 6 cadenas, y aquí encima del punto piramidal, al contrario, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Es decir, estamos haciendo nuevamente esta fila. Así lo vamos a hacer hasta el final, intercalando, ¿no? Donde teníamos el punto pirámide y punto bajo, donde teníamos puntos bajos. Si vas siguiendo la secuencia, verás que no tienes que pensar, simplemente es ir haciéndolo. Y entonces en los 3 últimos puntos, justo encima donde aquí teníamos los puntos pirámide, aquí acabamos con nuestros 3 puntos bajos, igual que empezamos. 1, 2
y 3. Recuerda que siempre tomamos solo la hebra de detrás. Y a partir de aquí ahora es repetir el patrón. ¿Qué volveríamos a hacer aquí? Esta fila de aquí. Levantaríamos un punto cadena, giraríamos la labor y volveríamos a hacer toda la fila de puntos bajos tomando la hebra de detrás. Y después de hacer toda la fila de puntos bajos, que lo único que hemos hecho es repetir esta parte de aquí, pues vas a volver a repetir esta fila de aquí, es decir, la que empezamos. Es que aquí has acabado con el punto bajo, pues ahora vamos a empezar con el punto pirámide. Por tanto, volveríamos a repetir. Haríamos 5 cadenas, 3, 4, 5, que serían el equivalente a un punto alto triple, lazada doble, y haríamos nuestro punto pirámide aquí en los 3 primeros puntos tomando la hebra de detrás. Es decir, estamos repitiendo constantemente el patrón. Aquí montaríamos nuestro punto pirámide. Sí, es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Y ya seguiríamos 6 puntos cadena, esto lo volveríamos a hacer aquí arriba. 6 puntos cadena, aquí 3 puntos bajos, intercalando. Lo mismo, repetir esta fila. Cuando acabas de hacer esta fila, en esta parte de aquí, vuelves a hacer otra fila de puntos bajos y vuelves a repetir esta fila, la 2. Es ir repitiendo desde la fila 2, la 3, la 4. La 2, la 3, es ir repitiendo constantemente. Es muy fácil de darte cuenta de cómo va, porque simplemente te tienes que fijar en el dibujo ondulado de la última fila. Si acabaste con puntos bajos, es decir, esta fila de dibujo no está de puntos bajos, sino la fila del dibujo acabó o empezó con puntos bajos, en la siguiente, en la que formas el dibujo, vas a tener que empezar al contrario, es decir, con las 5 cadenas. Y recuerda que al final tendrás que hacerlo exactamente igual, acabando con un punto alto triple. Si tienes dudas, puedes ir dando hacia atrás el vídeo para ir viendo el procedimiento de la fila 2, la 3, la 4, 2, 3, 4, ¿vale? Porque es todo el rato repetir. Entonces, si lo quieres hacer aproximadamente, yo te cuento, lo puedes contar de esta manera, fíjate. Cogemos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si vas contando los grupitos de pirámides, yo he hecho 12 de este dibujito así de pirámides, te pones en cualquiera de ellos, he hecho 12 para tener unos 35 centímetros de ancho, pero tú evidentemente puedes hacerlo tan ancho como quieras, como si quieres hacerlo más estrecho, tipo un fular, un pañuelito para el cuello, o lo quieres hacer más ancho para que sea un chal mucho También más. dejo a tu elección, como te he comentado, si quieres hacer, ves como te digo, a medida que vamos trabajando el chal, aunque empezamos en recto, esto se va ondulando. Entonces yo en cada uno de los extremos de cada una de estas ondas he ido colocando estos abalorios que, como te he dicho, forman parte de una pasamanería, y esto creo que le da un toque pues un poquito diferente al chal, y si te lo pones por ejemplo como anudadito así al cuello le da un aspecto así étnico, y si lo quieres llevar como chal le da un aspecto más elegante. Espero que te haya gustado el tutorial, que te sea fácil de seguir. Yo creo que sí, en realidad es ir siguiendo todo el rato el mismo patrón. Espero que te sea sencillo. Si es la primera vez que estás por aquí, pues te agradezco mucho el me gusta al vídeo, y si decides suscribirte estaré encantada de tenerte por aquí. También estaré encantada de tenerte en Instagram o en Facebook para estar un poquito más en contacto, aunque la plataforma que más utilizo, donde suelo contestar, es en Instagram. En Facebook no suelo mirar mensajes, así que te espero por allí. Ha sido un placer estar nuevamente contigo. Hasta pronto.